verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy, solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte has del día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Vamos a empezar, y esta clase es una clase muy particular, porque si bien ya hemos visto los 10 mandamientos, hoy vamos a estudiar algo que lo aprendí cómo explicarlo durante las clases, ¿sí? Hablándolo
es que era como que yo me hacía preguntas y me respondía, y así que les voy a presentar al principio una pequeña diapositiva de esto que les quiero explicar, pero antes, para empezar, vamos a tener una oración, ¿sí? Feli, ¿quisieras orar para empezar? ¿O hay alguien que quisiera orar? Claro, sí. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos infinitamente porque en estas primeras horas de tu día santo nos podemos reunir para estudiar más de ti, para adorarte, darte honra y gloria, Padre. Gracias porque has puesto a Carolina para que nos enseñe más acerca de ti, para conocerte, amarte y adorarte. Padre, te suplicamos que estés en esta reunión y sobre todo nos des tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu el que habla a través de Carolina. Y también todos los que estamos participando de esta reunión, de alguna manera, Señor, que podamos recibir tu bendición, tu presencia que esté con cada uno de los que participamos en esto, sobre todo en esta reunión. Son favores que te lo pedimos, no por méritos propios, sino confiando en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. A ver. Muy bien. Vamos primero a entender, nos vamos a basar al principio en un versículo súper conocido. Y este versículo que es súper conocido es, ¿cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es súper conocido, pero lo vamos a analizar. ¿Qué dice acá? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿A todo el mundo o a una parte del mundo? A todo el mundo, ¿sí? Y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Sí? Acá, en este versículo, si realmente lo analizamos, ¿sí? Y lo pensamos, la pregunta que les quiero hacer es, ¿Jesús murió por Adán y Eva? Me gustaría que me respondan. ¿Qué les parece? ¿Jesús murió por Adán y Eva o solamente murió por nosotros, desde Jesús para acá? ¿O también murió Jesús por la gente antes de Jesús? ¿Hay alguien que quisiera responderme? Me gustaría escuchar respuestas. ¿Qué creen? Me parece que son muy tímidos. Pero bueno, muy bien. Acá cuando nos habla de que amó al mundo, es porque amó a todo el mundo, ¿sí? Desde Adán y Eva, a todas las personas antes de Jesús también los amó. Y cuando Jesús murió, murió también por las personas antes de Jesús, ¿sí? Y yo les doy este versículo porque a veces se malinterpreta y la gente piensa de que, bueno, Jesús vino acá a morir por nosotros. No, los anteriores, las personas anteriores no, están bajo la ley. Jesús no murió por ellos. Ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿sí? Y entonces a veces se malentiende y se cree que esas personas, desde el principio de la creación, no eran salvos por Cristo. Pero acá este versículo es muy claro y nos dice que Jesús murió por todo el mundo. Todo el que cree en Jesús, ¿sí? Va a ser salvo. Pero ¿qué pasa? Miren a Adán y Eva. Adán y Eva alguna vez habían conocido la muerte. Al principio no. Después aprendieron lo que es la muerte cuando tenían que sacrificar un cordero. Y estoy hablando así muy rápido porque esta clase del sacrificio de los corderos ya la hemos estudiado y habíamos entendido de que Jesús está en la mitad de la historia y antes la gente, antes de Jesús, sacrificaban un cordero. ¿Pero qué significaba? Vamos a seguir en esta PowerPoint. ¿Sí? Antes en la creación, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿sí? Antes de la creación incluso, ¿sí?
Dios sabía que un día Adán y Eva iban a desobedecer, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? En el cielo, antes de la creación, Jesús dijo, vamos a idear un plan de redención, un plan en que Dios mismo se iba a hacer hombre para morir por esa humanidad perdida, ¿sí? Por esa humanidad desde Adán y Eva, ¿sí? Porque acá no dice que la salvación es para todos. El plan era que Dios mismo se iba a hacer hombre y nacer de una virgen y ser Jesús para morir por los pecados de todos. Pero ¿qué pasaba mientras eso ocurría? Ellos, estos Adán y Eva y toda la gente antes de Jesús, no podían imaginarse a Jesús crucificado, ¿sí? No tenían esa imagen que capaz nosotros tenemos hoy en día y miramos, sí, decís que Jesús murió en la cruz, al toque ya inmediatamente pensamos un Jesús crucificado. Bueno, ellos no tenían esa imagen, pero también su pecado pesaba, ¿sí? Igual que el nuestro pecado. ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es el castigo? La muerte, igual que para Adán y Eva, ¿sí? Solo que nosotros vemos que nuestro pecado no es que somos salvos, que el pecado no nos lleva a ninguna consecuencia. No, el pecado nos lleva a la consecuencia de la muerte y por eso Jesús murió por nosotros. Si bien para nosotros es por gracia, esto tuvo un costo. ¿Y ese costo cuál es? La muerte de Jesús. ¿Sí? Para los judíos y para Adán y Eva, su pecado tenía un costo. ¿Y cuál era ese costo? La muerte de Jesús. Porque Jesús murió por todo. Pero como ellos no tenían esa imagen, Dios les dijo que sacrifiquen un cordero. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver que su pecado traía una consecuencia. Para que ellos para que sufran viendo el pecado, para que se den cuenta que el pecado lleva a la muerte. Ellos si no, no hubieran sabido lo que era la muerte, ¿sí? Entonces esto es importante entender de que este cordero que se crucificaba, que se mataba antes de Jesús, simbolizaba la crucifixión de Jesús, ¿sí? Y continuamos leyendo acá, dice, Dios permitía que se simbolizara a Jesús como un cordero, para que se entendiera que aunque somos y ellos eran salvos por gracia, el pecado tiene un costo, la muerte del inocente Jesús. ¿Sí? Somos salvos por gracia, pero así nomás somos salvos, no, con un costo, la muerte de Jesús. ¿Sí? Pero bueno, ellos no tenían un Jesús, la imagen esa que nosotros tenemos, y Dios les dijo, tienen que matar un cordero, que ese cordero era el símbolo de Jesús. Pero pensemos una cosa, ¿qué es el pecado? Que esto ya lo hemos visto en una clase, pero es simplemente un resumen. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Cuando nosotros pecamos, es cuando quebramos la ley, ¿sí? ¿Y cuál es esa ley? Los 10 mandamientos, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Nosotros quebrantamos uno y ya estamos fallando. Sí, no hace falta que falles en todos, no. Cuando uno falla en uno solo, ya falla en todos, ¿sí? Y todos, como somos pecadores, todos merecemos morir. Pero, sí, muy bien, somos salvos por gracia, ¿sí? ¿Desde cuándo somos salvos por gracia? Como recién decíamos, somos salvos nosotros, pero también toda la humanidad. Antes de Jesús, desde Adán y Eva, ya eran salvos por gracia. Porque, ¿qué significa gracia? ¿Sí? Yo busqué un versículo, busqué acá en Google el significado de gracia. ¿Qué es lo que significa? Significa conjunto de cualidades. Acá está. ¿Qué significa la gracia? Merced, don, regalo, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la gracia? Perdón. Perdón, un regalo de Jesús que murió en la cruz y nos da ese regalo de la salvación. Y la pregunta es, ¿Adán y Eva fueron perdonados? Sí. ¿Se les regaló la salvación? Sí, porque ellos no tuvieron que morir. Sí. Murieron después, tuvieron una muerte como el sueño, así como nosotros, que vamos a morir, pero con el sueño, ¿sí? Pero esa muerte eterna, no, porque ellos
o no sabemos, ¿sí? No sabemos, toda la humanidad puede llevar a muerte eterna si no aceptaron ese regalo, ¿sí? De Jesús, si no se arrepintieron, ¿sí? Pero acá hay que entender que desde el principio todos somos salvos por gracia, ¿sí? Somos salvos por gracia, que significa un regalo, porque ellos, Adán y Eva, no murieron inmediatamente después de su pecado, ¿sí? Igual que nosotros, no morimos inmediatamente después del pecado, ¿sí? Adán y Eva también necesitaban un Salvador. ¿Y quién fue ese Salvador? Jesús, simbolizado en el Cordero, ¿sí? Pero yo hice este cuadrito para que podamos entender un poquitito acá. Mira, entonces desde Adán y Eva tenemos a Jesús y nosotros pongámosle que estemos acá, ¿sí? Ellos sacrifican el Cordero. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte, ¿sí? Acá nosotros estamos acá, ¿sí? ¿Qué significa desde Jesús? La paga del pecado es muerte, siempre es muerte, ¿sí? Adán y Eva pecaron, sí, entonces merecen la muerte. Nosotros pecamos, sí, merecemos la muerte. ¿Murieron justo después de pecar? No. ¿Nosotros morimos justo después de pecar? No. ¿Adán y Eva fueron perdonados? Sí. ¿Nosotros somos perdonados? Sí. Y acá esto va a traer, quiero que lo entiendan, porque es en lo que se tiene error. ¿Estaban bajo la ley? ¿Sí? ¿Adán y Eva? Sí. Ellos tenían que cumplir una ley, pero eran salvos por un perdón, por un regalo gratuito, ¿sí? Y nosotros estamos bajo la ley. Hay que entender qué es la ley. La ley simplemente nos muestra qué es pecado. La ley nos dice esto está bien o esto está mal, ¿sí? No nos salva la ley, ¿sí? Simplemente nos muestra qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y por gracia, porque creemos en Jesús, somos perdonados si quebrantamos esa ley. Sí, entonces cuando uno hace la pregunta, ¿estamos bajo la ley? La ley solo nos muestra lo que es el pecado, ¿sí? Si no estaríamos bajo la ley, no existiría el pecado y no necesitaríamos un salvador. ¿Qué significa? Si nosotros si no habría ley, no seríamos pecadores. ¿Por qué? Porque no hay ningún quebrantamiento de ninguna ley, porque no habría ley. Y si no necesitamos morir, entonces, ¿para qué Jesús murió? No, porque hay ley, sí, somos pecadores porque quebrantamos día tras día la ley, pero también somos salvos porque somos pecadores que necesitamos un Salvador y que alguien muera por nosotros, ¿sí? Porque cada vez que nosotros pecamos es como que estamos de alguna manera, nuestro pecado está crucificando a Jesús, ¿sí? Y continuemos. ¿Alguien tomó el lugar de Adán y Eva para morir? Sí, era un cordero que simbolizaba a Jesús, ¿sí? Y a nosotros, Jesús mismo, ¿sí? ¿Y para qué sirve la ley? ¿Sí? La ley sirve para mostrarnos el pecado. ¿Quién intercede por los pecados de la gente desde Adán y Eva hasta que Jesús murió en la cruz? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién intercede? ¿Sí? Por Jesús, por Adán y Eva y por toda la gente antes. Jesús. Sí, sí. Era un símbolo que tenían que matar al cordero para simbolizar a Jesús, para que Jesús los represente, ¿sí? Ante Dios, porque el cordero no se iba al cielo, ¿sí? Así que esto es para entender, porque a veces, y entonces hay que entender que todos, desde Adán y Eva hasta nosotros, ¿sí? Tenemos una ley que esta ley nos dice que está bien y que está mal. Y desde Adán y Eva hasta nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Somos salvos porque aceptamos ese sacrificio de Jesús. Bueno, entonces, acá hay una pregunta. ¿Con Jesús se eliminó la ley? No se eliminó la ley. ¿Por qué? Jesús vino a mostrarnos cómo cumplir esa ley propiamente. ¿Qué pasa? Los judíos tenían, Dios tenía esta ley, que eran los 10 mandamientos, pero los judíos a esos 10 mandamientos le agregaron un montón de cosas, ¿sí? Que justo esta semana lo estaba hablando con un hermano que
que estos judíos agregaron más restricciones, ¿sí? Era como que Jesús le decía, descansen, ¿sí? Que sea un día de alabanza, un día de regocijo, y los judíos le agregaron, no, no vas a poder cargar una cartera, no vas a poder caminar, no vas a poder tocar la electricidad porque eso es pecado. Y ellos le pusieron un montón de restricciones que no era lo que Jesús entendía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, hoy en día, la mayoría de las personas que no descansan el sábado creen de que el descanso del sábado es como aquellos judíos con restricciones. Y no es así. El sábado sigue siendo un día santo, pero no con todas las absurdas restricciones que pusieron los judíos, sino Dios. ¿Sí? El sábado es un día santo para adorar a Dios, ¿sí? Y no fue eliminada la ley, ¿sí? Sino que Jesús vino a mostrarnos cómo guardar la ley. Hay hay un ejemplo de que Jesús sanó en sábado, ¿sí? ¿Y cómo es que Jesús en el sábado le dijo a un paralítico, levanta tu lecho y anda? Levanta, carga tu lecho y anda. ¿Qué es tu lecho? Tu cama. Carga tu cama y andate. Pero ¿qué pasa? Ahí saltaron los judíos. ¿Por qué? Porque había en una de sus leyes que decía que el sábado no se podía cargar nada. Entonces dijeron, este está en contra de la ley, pero en contra de la ley judaica, ¿sí? Mosaica, no en contra de la ley de los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿sí? Imagínense, esta ley de Dios es la única parte de la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios, ¿sí? La mayor parte de la Biblia, ¿sí? Ha sido escrita ¿por quién? Por profetas inspirados por Dios, pero los 10 mandamientos es la única parte que Dios escribió con su dedo, y por eso es la parte que es más atacada por el diablo, ¿sí? Y bueno, y acá sigamos esto leyendo, ¿sí? Que esto básicamente lo correcto, acá realmente lo que hay que entender es que todos estamos bajo la ley, porque la ley lo único que hace es, nos enseña que está bien y que no está mal. No somos salvos por la ley, ¿sí? Pero, por otro lado, ¿sí? Estamos todos bajo la gracia, porque la gracia nos da el perdón, sí, por Jesús. Sí, espero que esto haya quedado claro. Y ahora para continuar, tengo la otra presentación que básicamente es la clase de hoy. Nosotros ya terminamos este estudio de la Biblia con el primer grupo, pero quedaron algunas lecciones pendientes que yo las había salteado porque son temas que ya los hemos visto. Pero, a ver, que ya lo habíamos visto, pero vamos a hacer rápidamente un resumen de todo esto. Bueno, como estos ya eran temas que lo habíamos visto, los vamos a repasar porque las lecciones, para poder terminar todas las lecciones. El material que yo acabo de compartir, eso es una conclusión mía, sí, la presentación anterior, pero a medida que yo he ido dando las clases, para mí ha sido un aprendizaje y cada vez aprendo más y más lo explico y más cosas aprendo y más cosas descubro. Y si bien esa presentación que recién di me ha ayudado a mí a poder entender que estamos todos bajo la ley y todos somos salvos bajo la gracia. Y la ley solo nos indica qué está bien y qué está mal. No nos salva la ley, no nos salva la ley, nos salva Cristo, ¿sí? Pero quiero que estamos hablando de estos de los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Y qué es esta ley? ¿Cuáles son estos 10 mandamientos, sí? ¿Quién y cómo los escribió? La importancia de los 10 mandamientos. Y vamos a ver un video, ¿sí? Que ahí nos va a responder dónde y quién nos dio los 10 mandamientos. A ver. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios. ¿Se escucha o no? ¿O muy bajito? A ver si puedo...
soy el Señor tu Dios. No Después, tendrás otro Dios más que a mí. No harás para ti ninguna imagen ni figura esculpida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ten presente el día del sábado para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otros. Escrito por el dedo de Dios. Muy bien. Acá ya vimos clarísimo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Dios con su dedo, no lo escribió Moisés. ¿Sí? Esta es la ley de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Es la única parte de la Biblia escrita por el dedo. Imagínense cuán sagrado que es esto, cuán sagrado. Sí, la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué otros nombres reciben los 10 mandamientos y qué revelan? ¿Sí? ¿Qué nos muestran los 10 mandamientos? Que ya lo vimos, pero lo vamos a leer en la Biblia. Y dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, cuando uno rompe la ley, quebranta la ley, ¿está qué? Cometiendo un pecado, ¿sí? ¿A quién nos conduce la ley? De manera, ¿a quién nos conduce la ley? La ley, ¿cómo es eso? Porque nosotros estudiamos, ¿no? Que todos estamos bajo la ley, pero también bajo la gracia, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, ¿a quién? A Cristo. Por la ley nos damos cuenta que necesitamos un Salvador, porque si no estamos perdidos, porque la ley nos condena. Pero Cristo nos salva, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. ¿Sí? Y ustedes han escuchado ese versículo que dice, súper conocido. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. ¿Sí? Que el primer mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con todo tu corazón. Y lo interesante que vamos a descubrir que la primera parte de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, nos habla exclusivamente de un amor a Dios, de una lealtad a Dios. Pero continuamos viendo cuál es el segundo mandamiento que dijo Jesús. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo interesante es que los 6 últimos mandamientos de los 10 mandamientos nos hablan y nos enseñan un amor, ¿a quién? A nuestro prójimo.
Y entonces ahora los vamos a leer y vamos a tener en cuenta esto que acabamos de estudiar, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar? Que estos primeros mandamientos, que la primera parte de estos, ¿vieron los 10 mandamientos? Bueno, de una tabla están los 4 mandamientos primeros. Y la segunda tabla tenemos los 6 siguientes. Pero en esta primera tabla nos habla de un amor a Dios. Y en esta otra tabla nos habla de un amor al prójimo. Y los vamos a leer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. ¿Eso a quién adoramos? A Dios. No está hablando de un amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Dice, no, y acá lo vamos a leer. Este segundo mandamiento nos está hablando también de, nos está hablando también de un amor a Dios. Y acá, ahí en ese otro no lo tenía completo, pero si lo leemos acá, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Sí, acá nos habla, no te hagas imágenes, no te hagas santitos, no te hagas estatuita. Sí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te hagas imágenes, estatuas de Dios, no. Ni abajo en la tierra, no de una virgen. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que aflijo a los hijos por las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro piedad a miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el segundo mandamiento nos habla de un amor a Dios. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Sí? No jurar, no decir, ay, por Dios, ay, te juro. No, es pecado. Y cuarto mandamiento nos dice, acuérdate del día sábado, acuérdate del séptimo día de la semana para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es el séptimo día, más el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar, y los que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo el sábado y lo declaró santo. Y no lo digo yo, es algo escrito por el dedo de Dios. ¿Sí? Acá vemos que estos 4 mandamientos nos muestran un amor a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos nos muestran un amor a nuestro prójimo. Miren, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Dios te da. Estos mandamientos, para amar a quién, a nuestros padres, a nuestro prójimo. Sexto, no matarás, no cometerás adulterio. ¿A quién? No mates a tu prójimo, no cometas adulterio contra tu prójimo, tu marido, ¿sí? No hurtarás, que es no robar. No levantarás no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No hables mal, chisme de tu prójimo, ¿sí? Nos habla de un amor al prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿sí? Estos mandamientos son los que vos podés encontrar en tu Biblia, en Éxodo 28, en Éxodo 20, del 3 al 17, está en tu Biblia, búscalo, en cualquier Biblia que tengas están. Pero, ¿por qué la gente descansa el domingo? Bueno, ya esto lo hemos estudiado en otra clase, los que no han estado pueden ir a ver la grabación de esa clase, pero básicamente estos mandamientos han sido usados por la Iglesia Católica, que han cambiado, y lo digo con eso, con nombre y apellido, ¿no? Porque fueron cambiados en el tiempo de Constantino, ¿sí? Y esta ley, que es la ley de Dios, específicamente el día sábado, es la señal que Dios pone entre nosotros y su pueblo, entre Dios y nosotros, ¿sí? Cuando leemos, miren acá este versículo, el Éxodo 28, que nos dice que reposemos, ¿sí? A ver cómo está. Dice, acá nos habla de que Dios hizo la creación en 7 días, y si lo analizan ustedes, ¿vieron el sello? Un médico que pone su sello, su nombre, ¿sí? Nombre, te pone
el lugar del hospital. ¿Y qué te dice? Médico, profesión, ¿sí? Y acá también te dice, en este mandamiento te dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, te dice la receta, ¿sí? El sábado es reposo, no hagas en él obra alguna, pero por acá. En 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra. Nos está diciendo, soy el creador, ¿sí? Por eso lo bendijo, lo santificó y lo declaró santo, ¿sí? Nos muestra acá que Dios es su sello, ¿sí? Y tenemos varios versículos, y no solamente esa explicación, hay varios versículos en Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, que si quieren después lo pueden buscar. Estos versículos nos hablan y nos dice que es señal entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y por eso, cuando a veces uno piensa, ay, ¿cuál es la señal de Dios? Hay que saber, la señal de Dios es el sábado. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a estudiar cuál es la señal de la bestia y vamos a estudiar cuál es la bestia. Y para resumirlo, ¿no? La bestia es el representante de la iglesia más famosa, ¿sí? Que conocemos, y ellos cambiaron los 10 mandamientos poniendo como señal el domingo, ¿sí? En lugar del sábado. Es contrario a lo que dice la Biblia. No hay ningún versículo bíblico que apoye este cambio. Al contrario, Jesús iba a la sinagoga los sábados, ¿sí? Y la confusión ha venido con esto de que los judíos tenían leyes adicionales, ¿sí? Que prestan a confusión, y la gente que cree que, bueno, que no voy a cumplir la ley, pero no hay que cumplir la ley de los judíos, la ley judaica, pero sí la ley de Dios, que son dos cosas diferentes. Vamos a tener otra clase que es sobre las leyes estas judaicas y otra sobre las leyes, en realidad ya esta clase ya le hemos dado, pero los que no han estado, ¿sí? Y bueno, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Jesús realizó cambios a los 10 mandamientos. Miren lo que dice en Mateo 5, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a eliminar, abrogar es a cambiar. No he venido para cambiar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará ¿de qué? De la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nada va a cambiar, ¿sí? Jesús simplemente vino a mostrarnos, y lamentablemente la mayoría de las iglesias cristianas no entienden esto, ¿sí? No entienden que es importante para tener la señal de Dios. Actualmente, hoy justamente veía que una iglesia evangélica en Venezuela, ellos descansaban el domingo y descubrieron esto, lo del sábado, que no lo sabían, no lo habían entendido, ¿sí? Pero en este último tiempo Dios da luz a todos. Bueno, y ellos entendieron, y ahora, ¿qué hicieron? Sacaron el título de la iglesia y cambiaron el título para poder ser representados como guardadores del sábado, ¿sí? Y he visto curas, empezando curas católicos que descansaban el domingo, empezando a descansar los sábados, ¿sí? Y iglesias enteras que aprenden esto y aman a Dios y hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Así que he entendido todo lo que Dios hace. Entonces, ¿puede alguien cambiar los 10 mandamientos? ¿Puede una iglesia, un pastor, un político cambiar los 10 mandamientos? Y miren lo que dice. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, ¿sí? Entonces, todo es perpetuo. Su ley también, ¿sí? Y hay que entender una cosa. Hay que hacer una diferencia entre esta ley judaica y la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios es una ley moral, sí, que nos muestra, no robes, no mates, sí, nos dice una ley moral cómo debemos conducirnos. Es espiritual, sí. Acá están todos los versículos, esto está en el PDF que mandé, si lo quieren analizar versículo por versículo, sí. Es una ley
real, dada por Dios, escrita en piedra, es inmutable, ¿sí? Que nadie la cambia ni termina, no fue abolida. En cambio, la ley mosaica de los judíos, ¿sí? Que es la ley, una ley ceremonial con rituales, ceremonias, ¿sí? Es carnal, ¿sí? Es una ley carnal hecha por un ser humano, ¿sí? Ley ritual, fue dada por Moisés, escrita en un libro, es temporal, se terminó con los judíos, ¿sí? No hay más esos rituales absurdos que tenían los judíos y queda sin efecto al morir Jesús. Sí, son dos leyes que a veces, lamentablemente, muchos cristianos no lo entienden. Y acá están todos los versículos si ustedes los quieren analizar. Y otra cosa que quiero recalcar es que los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en dos partes, en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, que está exactamente 10 mandamientos, sí, pero en el Nuevo Testamento también los podemos encontrar, pero en diferentes orden, no en diferentes orden, en diferentes lugares, ¿sí? Porque Jesús los iba diciendo, ¿sí? Acá hay más versículos, pero no me quiero detener. Bueno, esto ya lo hemos visto en otra clase, así que no me voy a detener mucho. Estos 10 mandamientos fueron cambiados en el tiempo de Constantino, ¿sí? El segundo fue abolido. Este segundo es el que nos dice que no tenemos que adorar imágenes, entonces como ellos lo abolieron, dicen, bueno, no importa, adoramos imágenes. Y después el cuarto mandamiento lo sacaron y lo cambiaron, lo modificaron y le pusieron santificar las fiestas, ¿sí? Cualquier fiesta. Y te dicen de que, bueno, hay que descansar el domingo porque Jesús resucitó un domingo y hay que descansar ese día domingo de Pascua, que es de fiesta. Pero no se dan cuenta que Jesús murió en la cruz, descansó en la tumba y domingo resucitó, pero después de que el sábado descansó en la tumba, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Como eliminaron el mandamiento 2, el 10º de mandamiento lo dividieron en 2, ¿sí? Esto les puedo mandar la foto si quieren, está bien en otra clase que ya hemos dado. Esto simplemente es un resumen, son temas que lo hemos visto para el grupo más avanzado, para el otro grupo lo vamos a ver muy pronto. O esta parte es falso, ¿sí? Porque han sido cambiados, lo correcto es la parte larga, la que está en tu Biblia y en mi Biblia, ¿sí? Muy bien. Cualquier cosa se puede terminar, pero no la palabra de Dios, que es perpetua. ¿Sí? Muy bien, esto ha sido por hoy. Quería mostrarles una cosa más, pero no quiero que se haga muy tarde ni muy largo, así que vamos a seguir estudiando y ya realmente va a ser, yo me había salteado estas clases y bueno, en la semana que viene vamos a ver como última clase estas dos clases del sábado, cómo son los cambios estos que se hicieron. Son temas que ya los he ido hablando, pero no lo hemos hecho en la fe de Jesús, así que lo vamos a hacer la semana que viene y con eso vamos a terminar esta fe de Jesús y todos los temas que hemos estado viendo por 4 meses. Por 4 meses y vamos a empezar el tema de Apocalipsis, Daniel, en realidad Daniel, y después de Apocalipsis. Muchos temas ya lo hemos visto, así que voy a hacerlo rápido, ¿sí? Más que todo enfocando en los temas no vistos y que van a ser nuevos, pero va a haber material para leer y para investigar. Así que los que tengan ganas me van diciendo, así se pueden inscribir. Va a ser un grupo muy chico, va a haber clases que capaz que se las voy a explicar individualmente o que les voy a mandar material para leer, ¿sí? Y bueno, eso. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran preguntar, opinar, decir. Tiene que ser breve porque ya estamos sobre la hora, pero ¿alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, a ver si hay alguien en el Facebook. Vamos a terminar. No sé si hay un pedido de oración o un agradecimiento. A ver. Vamos a pedir que me había olvidado por la hermana Karen Dayana. Ella está en el YouTube, está en el Facebook escribiendo.
Muy bien. Bueno, para continuar, si no hay ninguna pregunta, hoy es el momento que quieren, yo pensé que iba a haber un montón de preguntas, porque siempre este tema a veces es mal entendido, pero bueno, este tema ya lo venimos estudiando y es un tema importante, especialmente para entender profecías, porque si no entendemos cuál es la señal de Dios, va a ser difícil entender cuál es la marca de la bestia, ¿sí? Que hay mucho ansiedad a veces por saber, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos para poder adorar a Dios, a pedir a Dios. Querido Padre Celestial, gracias infinitamente por tu palabra, por esta reunión, Señor, porque hemos sentido tu presencia, de que, Señor, nos hablas y yo aprendo más dando las clases. Padre, te quiero pedir que nos ayudes a poder entender esto claramente, a poder decidirnos por ti, a decidir amar la ley, Padre, porque la ley nos muestra que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, a nuestro Salvador amado. Padre, esta grabación espero que lo escuchen un montón de personas, Padre. Y Señor, por nosotros te lo suplico y por todos los que van a escuchar y no sabemos, Padre. Y también te quiero pedir por la hermana Karen Dayana, que quiere oración por ella, se propicio, Padre, por sus necesidades. Quédate, Señor, te quiero pedir por Héctor, por la salud de su esposa, Maideli, que hoy no ha venido, pero Padre, te suplico por ella. También, Señor, por Juana, por Matilde, por Silvia, Padre. Silvia, que se está conectando siempre, por Víctor. También te quiero pedir, Padre, por Maru, que tampoco no pudo estar, pero Padre, tú sabes sus necesidades, sabes sus actividades. Te suplico, Padre, que seas propicio a ellos, también por Juana, por Vanessa, no sé si me olvido de alguien más, a ver quiénes están conectados, pero Padre, Señor, por Josué, por Silvia ya te pedí, por el hermano que no sé el nombre, que está con su celular, Padre, por Elda, por José Segura. Padre, ayúdalo a que él pueda ser fiel a ti, te pueda entender, te pueda amar. Padre, por Elda, por su vida espiritual, te quiero pedir por su familia. Señor, también te suplico por Feli, que la sigas acompañando, y también, Padre, por mí. Quédate con nosotros y ayúdanos a adorarte y alabarte en este día santo que nos estás regalando, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, y estate en cada uno de los hogares que representamos. En el nombre de Jesús, amén. Y feliz sábado para todos, ¿sí? Vamos a poner una última canción porque hoy es sábado y hay que disfrutar. Vamos a poner una última canción. Espero que me ande el audio. A ver. No lo puedo creer. No grabé la clase. No grabé la clase. Me olvidé de grabar la clase. Bueno. Levantaré mis manos al cielo y cantaré alabanzas de alegría. El día del Señor ha llegado, el sábado que todos esperamos. Aleluya, aleluya. Es eterno y sagrado. Deja todas tus cargas a un lado. ¿Por qué te afanas tanto en la vida? Él suplirá lo que tú necesitas.
aleluya, 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 aleluya. Levantaré mis manos al cielo y cantaré alabanzas de alegría. El día del Señor ha llegado, el sábado que todos esperamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Reposo consagrado yo quiero y un corazón humilde y sincero. Los ángeles vestidos de blanco alaban sin cesar, santo, santo, aleluya, 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 Muy bien. Qué lindo que es sábado. Y los quiero motivar para que hoy, cuando terminemos la clase, sabemos que ya son horas santas, sagradas para Dios, para poder adorar a Dios. Capaz que hoy no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer y qué no en sábado, pero vamos a tener una clase la semana que viene en la que vamos a estudiar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y cómo es esto de qué es lo que hacían los judíos y es exageración y qué sí se puede hacer. Muy bien, hermanos, los quiero dejar y espero que tengan un lindo fin de semana. Muchas bendiciones, gracias por estar a Héctor, a José, a Silvia y al hermano que no sé el número, que lo voy a anotar, así me veo fijo quién está presente. Muy bien, los espero la semana que viene y nos vemos pronto. Besitos. Gracias, gracias Héctor, Silvia por estar. Bendiciones.